Muy buenos días tengan todos ustedes, amigos de Radio Encuentro 307. Les saluda Patricia Rangel y estoy feliz de acompañarles ahí en su casita en su programa Oraciones de Fe. Estoy muy contenta en esta mañana, aunque afuera aquí en la ciudad capital, Sacramento, está lloviendo, amaneció súper nublado, lloviendo, y así vamos a estar hoy y mañana. Pero yo estoy muy contenta porque puedo desde la intimidad de mi casa compartir con ustedes en este programa. Y bueno, pues vamos a estar hablando de diferentes cosas. En realidad el programa no tiene un tema, un nombre específico. Vamos a hablar de varias cosas. Betty no se encuentra conmigo en esta mañana. Betty, te mando un saludo, te extrañamos, pero ojalá y que mañana ya estés con nosotros. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el programa de hoy con una oración. Y es una oración hermosísima que yo atesoro mucho y quise compartir con ustedes hoy. La oración se llama Detenerse y se encuentra en el libro de oraciones de Talleres de Oración y Vida. Si ustedes han tomado un taller, bueno, corran, saquen su libro de oraciones, la oración número 40, Detenerse. Pero si no, simplemente escúchenla. A mí me gusta muchísimo esta oración porque me pone a pensar mucho en qué es lo que quiero hacer y qué es lo que en realidad puedo hacer. Como que Dios me mete otra vez en cintura y me dice, aquí está. Entonces vamos a escuchar esta oración. Órenla conmigo en el silencio de su corazón. La oración dice así. Qué bueno es detenerse. Señor, me gustaría detenerme en este mismo instante. ¿Por qué tanta agitación? ¿Para qué tanto frenesí? Yo no sé detenerme. Me he olvidado de rezar. Cierro ahora mis ojos. Quiero hablar contigo, Señor. Quiero abrirme a tu universo, pero mis ojos se resisten a permanecer cerrados. Siento que una agitación frenética invade todo mi cuerpo, que va y viene, se agita, esclavo de la prisa. Señor, me gustaría detenerme ahora mismo. ¿Por qué tanta prisa? ¿Para qué tanta agitación? Yo no puedo salvar al mundo. Soy yo apenas una gota de agua en el océano inmenso de tu maravillosa creación. Lo verdaderamente importante es buscar tu rostro bendito. Lo verdaderamente importante es detenerse de vez en cuando y esforzarse en proclamar que tú eres la grandeza, la hermosura, la magnificencia, que tú eres el amor. Lo urgente es hacer y dejar que tú hables dentro de mí. Vivir en la profundidad de las cosas y en el continuo esfuerzo por buscarte en el silencio de tu misterio. Mi corazón continúa latiendo, pero de una manera diferente. No estoy haciendo nada, no estoy apurándome. Simplemente estoy delante de ti, Señor, y qué bueno es estar delante de ti. Amén. Pues miren, a mí esta oración de verdad que me pone en mi sitio una vez más, porque de verdad que durante el día, durante la semana, estoy continuamente en mucha agitación, tratando de hacer mil cosas. Y yo pienso que ustedes radioescuchas se van a familiarizar con esto. Las mamás queremos ahorita ayudar a nuestros hijos con sus grados escolares, queremos que saquen buenas calificaciones, que hagan sus trabajos y nosotros podemos hacer un mínimo nada más porque nosotros les decimos hazlo, pero si lo hace o no, especialmente si ya están en grados más avanzados, ya depende mucho de ellos, ¿no? Y nosotras con esa agitación de que queremos y no todo está en nuestras manos. Y eso funciona también pues en las cosas de Dios, como la oración dice, ¿verdad? Yo no puedo salvar al mundo, no puedo salvarlo, definitivamente no.
Sí, puedo orar por ejemplo, ahorita, por todos estos casos de personas que están infectadas con esta enfermedad y con todas las demás enfermedades. Hay tantos enfermos. Fíjense, a veces yo me pongo a pensar que nos hemos olvidado de la enfermedad en general y nos hemos volcado nada más en lo que es este virus, el virus del momento, no la enfermedad del 2020. Pero hay muchas personas que tienen otros tipos de enfermedades y no les estamos ayudando en oración a esas personas. Pienso que deberíamos de ampliar un poquito nuestras oraciones y pedir por todos los enfermos, independientemente de la enfermedad. A mí me tocó mucho el corazón hace poco una nota de una madre que dijo que ella iba a abrir su corazón y compartió que toda la gente está preocupada por este virus y por todos estos enfermos y todos estos casos y claro que es preocupante y que es alarmante. Y ella dijo, yo tengo dos hijas y mis dos hijas están actualmente internadas en el hospital, las dos con cáncer, diferente tipo de cáncer, diferentes edades, pero las dos en este momento internadas en el hospital, una recién operada, la otra recibiendo quimioterapia. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué no oramos nosotros por todos los enfermos? Porque como esta mujer está pasando por esta situación tan delicada, tan terrible, de ver a sus dos hijas en el hospital, así hay muchas personas con otro tipo de enfermedades que les ayudaría muchísimo el que nosotros oremos. Este domingo precisamente estamos haciendo una cadena de oración para la salud de todos los enfermos y ahí vamos a poner especialmente los enfermos más cercanos, pero por todos los enfermos vamos a estar orando. La Santa Misa será ofrecida por todos ellos y no debemos bajar la guardia en oración, debemos de seguir orando. Pero bueno, vamos a comenzar con el principio. Lo primero que me gustaría decirles es una noticia pero hermosísima. ¿Sabías tú, Radio Escucha, que estás ahorita en sintonía de Radio Encuentro 307? ¿Sabías que eres hijo de Dios? Y no nada más eres hijo de Dios, eres hijo amado de Dios. Dios te ama como que si fueras la única persona que existe en el universo. Así te ama. Dios nos hizo, nos creó a todos, a ti y a mí, por amor. Y por amor Dios buscó a esa pareja especial que iban a ser nuestros padres y los utilizó para que tú y yo viniéramos al mundo. ¡Qué hermoso! Nos puso una mamá preciosísima, nos puso un papá trabajador y nosotros llegamos a este mundo. Pero primordialmente fue por amor, porque Dios nos pensó en ese amor tan infinito y tan grande que Él tenía, nos pensó desde ahí y entonces puso manos a la obra y vinimos nosotros. Fruto del amor de nuestros padres llegamos nosotros. Pero fíjense cuánta mentira hay en el mundo que nos están tratando de hacer pensar que en realidad el amor no es la razón por la que vienen los hijos al mundo, que no estamos pensados en la mente de Dios. Y lo podemos ver en todo lo que se ve allá afuera, ¿no? El aborto. Si una mujer sale embarazada, cualquiera que sea la situación, incluso dentro de un matrimonio, si tienen 2 o 3 hijos y sale embarazada la mujer, de repente una de las soluciones que ven para no tener más hijos es el aborto. Hay mucha mentira allá afuera, no hay que caer en esas trampas. Nosotros fuimos pensados en la mente de Dios porque nos ama y por ese amor tan infinito que Él nos tenía, escogió a esa parejita y ahora estamos aquí. Pero fíjense que el vincular a nuestro papá Dios como ese Dios que nos ama, a veces nos es difícil.
¿Y por qué será? Quizá porque hemos vivido una infancia en la que nos hacían ver que Dios era un Dios castigador. No sé si a ustedes les tocó que sus papás les dijeran, por ejemplo, si haces esto, Dios te va a castigar. Si te portas mal, si dices mentiras, Dios te va a castigar. A veces hasta nos mandaban al infierno ahí mismo. A veces nos decían, te vas a ir al infierno si andas diciendo mentiras. Y comenzamos a crear dentro de nosotros, sin querer, sin la conciencia, ese temor a Dios, a ese Dios castigador. Y comenzamos a olvidar que Dios nos ama. Y empezamos a rechazar de cierta manera a ese Dios. Qué dolor tan grande le causamos, ¿no?, a Dios. Está riquísimo mi café. Si ustedes gustan, cuando quieran, mi casa siempre está abierta para los amigos. Entonces, bueno, continuando después de tomarle un poco al café, continuando con esto, eso fue lo que nosotros aprendimos, que Dios era castigador, que Dios, si bien era justo, misericordioso, también era justo. Y bueno, crecimos así, teniéndole un poquito de miedo, ¿no? Pero después pasan los años y ¿qué pasa con nosotros? Descubrimos a un tal Jesús. Conocemos a un Jesús que está ahí crucificado en el altar y que entendemos que ese Jesús murió ahí por mí, porque me ama, y es la continuación del amor de Dios. Dios no quería que nosotros nos quedáramos en ese primer pecado, ¿no? Y Jesús tenía que venir para rescatarnos. Bueno, cuando nosotros conocemos a ese Jesús, cuando le creemos, cuando comenzamos a meditar en el Evangelio, Jesús viene y nos da la gran noticia. Nos da una noticia diferente a todo lo que nosotros habíamos escuchado de ese Dios castigador. Y nos dice que Dios, primero que nada, es nuestro papá, es nuestro Padre. Y aparte de que es nuestro Padre, es un papá que nos quiere muchísimo, muchísimo nos quiere. Y que nos quiso desde siempre, desde que nos creó, desde que nos pensó en su mente divina, desde ahí Él nos quiso. Y que no, esta noticia para nosotros fue, yo creo que la mejor de todas. Que Él nos ama, no porque seamos buenos, ni para que seamos buenos. Que Él nos ama porque somos sus hijos, porque Él es nuestro papá. Y yo aquí me voy a detener poquito para preguntarte a ti, mamá, a ti, papá, si no es verdad esto que Jesús nos dijo. Porque nosotros amamos a nuestros hijos, claro que nosotros queremos que sean buenos, claro que nosotros queremos que sean buenos estudiantes, claro que nosotros queremos que sean súper inteligentes, aseados. Bueno, nosotros queremos todo lo mejor para nuestros hijos. Pero si tu hijo, después de un partido de fútbol, llega todo sudado, acalorado y te abraza y te da un beso y celebra contigo que ganaron el partido de fútbol, tú no vas a decirle, no me abraces, no me beses, estás mojado, estás sudado, hueles mal. No, nosotros lo abrazamos y nos gozamos con él. Así, de esa manera, es nuestro Padre. Y eso fue lo que Jesús vino a decirnos, que Él nos ama no porque somos buenos, porque ¿quién es bueno? ¿Quién es perfecto? Pero así, con nuestras caídas, con nuestras levantadas, Dios nos ama porque es nuestro papá. Nos perdona, nos ama porque es nuestro papá. Y es así de simple, porque yo soy su hija y Él es mi Padre. Él nos ama sin ninguna condición, sin ningún motivo, sin ningún interés. Nos ama de a gratis, gratis. Ese amor es, no podemos hacer nosotros algo para que Dios nos ame más o menos. Hablando un poquito de esto con mi hijo, él me decía, pero si yo me porto mal, entonces Dios de todos modos me ama.
Y yo le digo, sí, te ama. ¿Lo entristeces? Porque tu padre quiere que hagas siempre su voluntad. ¿Lo entristeces? Claro que sí, pero de todas maneras te ama muchísimo. Y así es Dios. Somos hijos de Dios, somos hijos amados por nuestro Padre Dios. Y esa noticia nos la trajo Jesús. Y bueno, vamos a continuar sabiendo que somos hijos amadísimos de Dios. Hay una mujer que fue muy amada por Dios, muy amada por Dios. Ella recibió un regalo grandísimo y su tarea era pues compartir con nosotros ese regalo. Ella se llamó Luisa Picarretta. Ella nació en Corato, en Italia, el 23 de abril de 1865 y murió el 4 de marzo de 1947, cuando ya ella tenía 82 años. Fíjense qué interesante es la vida de esta mujer. Por órdenes de Jesús, ella permaneció en cama por 64 años sin poder caminar, en camita. Lo más interesante de este caso es que ella no padecía ninguna enfermedad. A ella simplemente Jesús le pidió que si se podía ofrecer como víctima por los demás, y lo que ella tenía que hacer era postrarse en cama, y bueno, ella dijo que sí. Pidiéndole permiso al confesor, ella le dijo que sí, pensando ella que iba a ser por un corto tiempo. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? 64 años sin poder caminar. En verdad que bueno, el Señor sabe cuándo y cómo, ¿no? El tiempo de Dios es perfecto. Pero fíjense, durante esos 64 años que ella estuvo en cama, pues sucedieron cosas grandísimas. Para comenzar, ella tiene un título. A ella le llaman la pequeña hija de la divina voluntad. Y es hermosísimo ese título, ¿no? Ella pasó toda su vida, y especialmente esos 64 años, haciendo vuelos constantes en la divina voluntad para recibir de este querer santo y poderla entregar así a las generaciones humanas. Y esto es grandísimo porque durante esos 64 años Jesús la llevaba. El hacer giros o volar significaba que Jesús la tomaba y se la llevaba. Y volaban y viajaban por todo el mundo, por todo el espacio, por todo el cielo, andaban por todos lados. Imagínense esos viajes junto con Jesús, han de haber sido hermosísimos, ¿no? Pero la idea principal que Jesús tenía era enseñarla a vivir a ella en la divina voluntad. Entonces, bueno, ellos pasaron 64 años en una continua comunicación. Y era muy interesante el caso de Luisa, porque ella, durante la noche, ella quedaba en un estado de petrificación. Su cuerpo quedaba rígido completamente, no se podía mover. Y en realidad no despertaba de esa situación o de ese estado hasta el siguiente día en la mañana, cuando llegaba el sacerdote y le imponía las manos hacia oración. Entonces la regresaba. La santa obediencia, ella siempre estuvo bien sometida a la santa obediencia, la señora obediencia. Entonces, bueno, la base de esta doctrina, revelación dada por Jesús a Luisa Picarretta y publicada por su confesor, San Aníbal María di Francia, está contenida en 36 volúmenes titulados El reino del Fiat en medio de las criaturas, o comúnmente llamado el libro de cielo. Pero fíjense qué nombre tan especial, el reino del Fiat en medio de las criaturas. Luisa es la depositaria y secretaria de los tesoros de la divina voluntad y el modelo y ejemplo de vivir en ella.
Luisa estuvo siempre bajo la potestad de la señora obediencia, como les dije anteriormente, ante la que siempre se doblegó y sometió, por mucho que le costara obedecer. Yo pienso que eso es algo que desde niños nos cuesta muchísimo y es algo que toda la vida cargamos con eso, obedecer, la santa obediencia, obedecer. Los hijos, por ejemplo, nos demuestran que nos aman a través de la obediencia. Si yo le digo a mi hijo, lava los trastes, y va y los lava sin decir nada, me está demostrando que me ama. Este es un acto de amor que hace para mí. Si yo le digo, lava los trastes, y me dice que sí, pero no los lava, ¿me demostró amor? Yo pienso que no. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado, pero Luisa siempre estuvo bien sometida a la señora obediencia. El padre que publicó los escritos, el padre Aníbal María de Francia, que hoy en día ya es santo, San Aníbal de Francia, él fue canonizado el 16 de mayo del 2004 por el Papa Juan Pablo II. Y estoy segura que ustedes allá están recordando al Papa Juan Pablo II. De verdad que transformó muchos corazones. Mi corazón es uno de ellos. Yo me sentía y me sigo sintiendo muy, muy atraída por ese Papa bueno. Pues él, San Aníbal, fue confesor de Luisa y quien estuvo en continuo contacto espiritual con ella durante 17 años. Se interesó de tal manera en los escritos de Luisa que fue quien publicó Las Horas de la Pasión. Es un libro hermosísimo que debemos de tener todos ahí en la cabecera al pie de nuestra cama para leerlo todos los días, aunque sea 1 hora todos los días. Se recomienda leerse ese libro o meditarse en la Cuaresma, ¿no? Pero si todos los santos, fíjense, todos los santos de la historia han dedicado toda su vida a la meditación de las horas de la pasión. Y este libro nos muestra la pasión de nuestro Señor Jesús, pero de su interior. Lo que estamos nosotros acostumbrados a ver es el exterior, las llagas, la corona de espinas, la sangre que derramó, las caídas. Pero dentro de este libro Jesús nos muestra su interior, el por qué tuvo que ser coronado de espinas, el por qué tuvo que caer las veces que cayó, cuántas veces se le coronó con la corona de espinas. Bueno, nos explica muchísimo y qué estaba haciendo en su interior cuando sucedía todo esto. Entonces yo les recomiendo que si no tienen el libro de las horas de la pasión, traten de conseguirlo y van a ver ustedes que su entendimiento de la pasión de nuestro Señor Jesús va a cambiar, va a ser más profundo y se van a poder adentrar mucho más en todo esto que nuestro Señor Jesús sufrió por ti y por mí. Entonces, para San Aníbal, el conocer a Luisa significó un viaje trascendental en su vida, y el conocimiento de la divina voluntad fue decisivo en su espiritualidad. El arzobispo de Trani lo nombró censor eclesiástico de su diócesis y director de lo que se relacionaba con los escritos de Luisa. En vista de la publicación que el padre Aníbal deseaba hacer, obtuvo el imprimatur para los primeros 19 volúmenes escritos por Luisa, que eran los que para esa fecha había escrito. Para entonces, pues solamente tenía 19, ¿no? Fíjense qué interesante. En la introducción de los libros, escribió el santo: esta alma solitaria es una virgen purísima, toda de Dios, objeto de singular predilección del divino Redentor Jesús, nuestro Señor, que de siglo en siglo acrecienta siempre más las maravillas de su amor. Parece que de esta virgen, a quien él llama la más pequeña que haya encontrado en la tierra, desprovista de toda instrucción, ha querido formar un instrumento apto para una misión tan sublime
que ninguna otra se le pueda comparar. Esto es para el triunfo de la divina voluntad en la tierra, de conformidad con lo que está dicho en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. La primera composición la quiero de ti, y si eres atenta la desarrollarás bien y me darás el honor de un tema que te ha dado tu Jesús, el tema más noble, el tema del querer eterno que me traerá la gloria más grande y que formando la conexión con la criatura la hará conocer nuevos horizontes, nuevos cielos y nuevos excesos de amor. Esto se lo dijo Jesús a Luisa en el 19 de octubre de 1922. Híjole, hablar de Luisa es hablar de cosas grandes, es hablar de deseos de Jesús grandísimos. Al final, o la corona de Jesús viene de aquí, ¿no? Vamos a tratar de entender un poquito esto que viene en el volumen 11, el 6 de noviembre de 1914. Luisa nos enseña que la única petición que debe hacer un hijo de la divina voluntad es pedir el reino de su querer para que reine aquí en la tierra como en el cielo. Y para eso vamos a tratar de contestar algunas preguntitas. Primero nos vamos a ir a la creación del hombre. El hombre, que fue Adán, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Fíjense nada más, a imagen y semejanza de Dios. Estoy segura que esto no es nada nuevo para ti y para mí. Pero miren, ¿en qué consiste? ¿En qué consistirá esa imagen? Bueno, consiste simplemente en esto, en que somos almas espirituales y que dentro de nosotros tenemos las tres potencias de Dios. Tenemos voluntad, tenemos inteligencia y tenemos memoria. ¿Verdad que sí? La voluntad, ¿para qué nos servirá la voluntad? Nuestra voluntad nos sirve para movernos, para hacer cosas. Por ejemplo, yo tengo una inspiración de rezar el rosario hoy. Pero si yo no me levanto, agarro el rosario, a lo mejor agarro el librito de oraciones, me siento, me sereno y comienzo a meditar en el rosario, no se va a hacer, la inspiración se pierde si no me levanto, si no utilizo mi voluntad para hacerlo, ¿no? Inteligencia, somos seres inteligentes, porque Dios nos regaló ese don de la inteligencia que nos ayuda a ver el bien y el mal y bueno, a decidir por el bien, o de vez en cuando también pues decidimos por el mal, ¿no? Tenemos esta inclinación y decidimos por el mal. Y nos ha dado una memoria, es ese archivo que tenemos dentro de nosotros donde podemos recordar desde nuestra concepción hasta el día de hoy. Aunque hay cosas que son difíciles de recordar, pero bueno, tenemos nosotros ahí la memoria. Y en eso consiste la imagen que tenemos de Dios, en que tenemos esas tres cosas, esas tres potencias. ¿En qué consistirá la semejanza? Porque bien dije, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ya vimos qué es la imagen. Vamos a ver ahora qué es la semejanza. La semejanza está en que el hombre y la mujer pueden tener la misma vida de Dios obrante, operante y creciente, y se desarrolla así como vive en Dios, con su misma vida divina. Nosotros tenemos esa semejanza con Dios. Vida obrante, vamos a desglosarlo.
De modo que encerremos en el hombre como dentro de nuestro templo nuestra voluntad, para que encerrada en el círculo humano, mientras permanecía en nosotros, obraba cosas grandes, y fuera de ella, el pensamiento, la palabra, el latido, el paso y la obra del hombre, nuestro te amo, no podía dar cosa más santa, más bella, más potente, que pudiera formar la vida del Creador en la criatura, que nuestra voluntad obrante en él. La voluntad obrante en él. Ahora la vida de Dios operante. Jesús le dice a Luisa: hija mía, cuando el alma vive en mi divina voluntad, deja sus despojos, se vacía de todo, de modo que queda la pura nada. Y mi querer la inviste, la llena del todo, la domina y forma en ella los prodigios de santidad, de gracia, de belleza, dignos de su potencia creadora. Ahora vamos, vida de Dios creciente. Le dice Jesús a Luisa: mi amor me lleva a concebir en cada alma, en cada instante y siempre, concebido una vez y concebido siempre. Si ella me da el bien de hacerme crecer, de manera de hacerme llenar toda su alma de mi vida, entonces desarrollo mi vida en ella. Camino en sus pies, actúo en sus manos, hablo en su voz, pienso en su mente, amo en su corazón y tengo mi contento en eso. ¿Cómo soy feliz? De la criatura no queda otra cosa que un velo que me cubre. Yo soy el Señor, el actor. Formo mi campo de acción. Puedo hacer lo que quiero. Mi voluntad divina repite su fiat omnipotente continuamente. Mi amor ha recibido su concepción. Da en locura porque ha formado su vida en la criatura. Jesús y María fueron las dos primeras personas inmersas en el océano de la divina voluntad. La primera criatura que vivió en la divina voluntad fue María. Por eso Jesús pudo encarnarse en ella. Jesús vivía en la misma voluntad de Dios, dentro y fuera del vientre de María. Entonces vemos aquí que Jesús y María fueron las primeras. Dios es Dios, ¿no? Pero se podría decir que María fue la primera que vivió en la divina voluntad, aunque Adán hizo actos en la divina voluntad. No se dice que Adán se quedó porque él no pasó la prueba, cayó en el pecado y entonces él se salió de la divina voluntad. María nunca se salió. Entonces por eso queda María como la primera. El primero debió haber sido Adán, pero no fue así. Entonces vino el plan B de Dios y entonces llega María, ¿no? Pero fíjense, regresando un poquito en la semejanza que tenía pues el primer hombre, o la semejanza con la que Dios creó al hombre, y que eso fue lo que perdió Adán con el pecado. Perdió la semejanza que tenía con Dios, ¿no? Y bueno, pues tristemente ya después de eso, pues lo perdimos todos, ¿no? Perdimos todos ese don maravilloso. Ahora vamos a hablar un poquito de qué es la divina voluntad, especialmente porque hemos estado escuchando últimamente en el programa de los viernes de las 7 de la noche, 6 en Sacramento, 7 en Wyoming. Estamos escuchando mucho hablar sobre divina voluntad y quizás dentro del corazón de algunos radioescuchas está esta pregunta: ¿qué es la divina voluntad? Y ya se ha hablado de eso en el programa y se va a seguir hablando de eso porque es algo que de verdad Padre Héctor tiene mucho interés en dar a conocer y bueno, pues estamos ahí apoyándole un poquito en lo que nosotros podamos. Entonces, tratando de contestar esta pregunta, ¿qué es la divina voluntad? Dice,
es la vida misma de Dios. La divina voluntad es la misma vida de Dios. Es Dios mismo. Es la esencia común a las tres divinas personas que las hace ser un solo Dios, y esa voluntad posee toda la vida de Dios. Es la fuente de la vida de Dios. Imagínense, es grandísimo esto, ¿no? La divina voluntad rige los atributos y la perfección de Dios. Esta divina voluntad es un solo acto, como un flash de luz, sin principio ni fin. Es un acto infinito que contiene en sí todos los actos posibles e inimaginables. Los actos hechos en la divina voluntad están en un presente continuo. Por eso todos los actos de la vida humana de Jesús se encuentran sucediendo en presente ahora mismo. Él está naciendo, Él está muriendo, Él está resucitando, y así con todo lo demás. Es la vida de Dios obrante en cada criatura. Es la vida del Señor que palpita y se realiza en cada uno de nosotros. Es la única que puede extraer de Dios todos los beneficios y los bienes. Por exceso de amor, Dios hace que su voluntad divina se desborde sobre la criatura y sienta la vida de Dios dentro de sí. Toma sus debilidades y sus miserias y las convierte en joyas. Dice, el que hace mi voluntad tiene externamente la piel de la humanidad, pero por dentro se encuentra mi persona, inseparable como yo en el amor y en la voluntad de la Trinidad Sacrosanta. Eso lo encuentran en el volumen 11 de los libros de Luisa Picarreta. Y fíjense qué interesante es esto. El que hace mi voluntad tiene externamente la piel de la humanidad. O sea que me ven a mí. Soy yo, porque tengo mi piel. Pero por dentro se encuentra mi persona. Por dentro está Dios, inseparable como yo en el amor y en la voluntad de la Trinidad Sacrosanta. Y eso puedes hacerlo tú que me estás escuchando. Que por fuera te vean a ti, pero que por dentro viva Dios. Imagínense qué grande, ¿no? Qué grande será esto. Y quizás te preguntarás, ¿y qué es eso de vivir en la divina voluntad? Bueno, es volver al origen, al orden y recuperar la finalidad para la cual fuimos creados, porque fuimos creados para esto. Desde Adán, desde que Dios creó a Adán, él fue creado para esto. Y continuando un poquito, es devolverle a Dios toda la gloria que le corresponde y que debimos darle si no hubiéramos perdido el paraíso por el pecado y dejado de vivir en su divina voluntad. El pecado. Y fíjense qué interesante, nada más voy a comentarles brevemente que la primera que come del fruto prohibido es Eva. Si se recordarán, Eva es seducida por la serpiente y bueno, ella cae, pero no pasa nada. En el Evangelio no dice que pase algo porque Eva come del fruto. No sucede nada hasta que se lo va y se lo presenta a Adán y Adán lo come, y entonces sí es cuando sucede todo lo que ya sabemos. Pero ¿saben por qué no sucede nada? Porque la prueba no era para Eva, la prueba era para Adán. Entonces, si bien Eva estaba en el plan de Dios, no era la prueba la tenía que pasar Adán, y si la pasaba Adán, bueno, pues entonces ya todos íbamos a haber pasado esa prueba, ¿no? Incluyendo a Eva, obviamente, ¿no? Pero no pasa nada. Eva come y no pasa nada, llega Adán y come y ahora sí. Se dan cuenta que están desnudos, llega Dios y bueno, pasa todo lo que ya conocemos. Pero ¿saben una cosa que es muy interesante?
para no echarle tanto la culpa a Eva, aunque sí tuvo la culpa, ¿no? Pero es muy interesante el ver cómo Dios le pone a Adán esta prueba. Y por muy, ¿cómo explicar? Aunque era algo tan sencillo en ese momento, parecía como que, bueno, a nosotros nos dan los 10 mandamientos, nosotros tenemos 10, ¿no? Él nomás tenía uno y de repente puede uno pensar, bueno, ¿cómo es posible que Adán, si nada más tenía un solo mandamiento que cumplir, pues no lo pudo cumplir, ¿no? Suceden muchas cosas alrededor de todo eso. Más adelante en el programa, como en el cielo, así en la tierra, vamos a estar profundizando mucho en Adán para que entiendan un poco mejor todo esto que sucede, ¿no? Todo lo que perdió, lo que tenía y lo que perdió. Y bueno, pero volviendo aquí, entrar en mi divina voluntad, aunque sea un instante, vale más que todas las acciones buenas que hayas hecho en tu vida. Y fíjate que aquí regresa Adán, porque Adán, Jesús le dijo, Jesús ha dicho en algunas revelaciones privadas que el santo más santo de toda la creación, de todo el mundo, de todos los años, siempre es y será Adán. Adán es el más santo, aunque cayó en ese pecado que después nos arrastró a todos, pero antes de caer en ese pecado, Adán estaba haciendo actos en la divina voluntad, y eso lo hace el más santo de todos, porque de ahí pues la Virgen Santísima, ¿no? Pero antes de la Virgen, nadie. Entonces, dice aquí, entrar en mi divina voluntad, aunque sea por un instante. Y ahí está Adán, ¿verdad? No sabemos cuánto tiempo pasó desde que fue creado hasta que cayó en el pecado, pero todo ese tiempo él estuvo haciendo actos. Y nosotros estamos llamados también a hacerlo. Entonces, dice, Dios nos llama a hacer vida dentro de la Trinidad, sumergidos en las tres divinas personas. Es como vivir haciendo lo que hace la Trinidad, uniendo nuestros actos al acto único de Dios. Y bueno, muy interesante, me apasiona a mí muchísimo hablar de divina voluntad. Estamos ya terminando con el tiempo de hoy. De verdad que nos quedamos picados, espero que ustedes también. Ahorita la pregunta contestada era, ¿qué es vivir en la divina voluntad? Nos vamos a quedar, ¿cómo se vive en divina voluntad? Simplemente les voy a decir que en primer término para vivir en la divina voluntad es reconocer nuestra nada con humildad. Con el pecado el hombre queda sumido en las tinieblas, que es la ausencia de la luz divina. Entonces hay que darnos cuenta de esa nada. Hay que vaciarnos de nosotros mismos y poco a poco vamos a ir consiguiendo que Dios nos vaya prestando más ese don de vivir en su divina voluntad. Y bueno, si nos la presta y no la presta, algún día nos la va a dejar ya como propiedad. Pero hay que profundizar muchísimo. No se pierdan el programa Como en el cielo, así en la tierra, donde Padre Héctor, Lupita, Sarita y yo vamos a estar profundizando y profundizando, aprendiendo y bueno, entendiendo todo esto de vivir en el reino de la divina voluntad. Terminamos con este programa haciendo una breve oración. Señor Jesús, aquí estamos, los radioescuchas y yo, pidiéndote que se haga tu voluntad como en el cielo, así en la tierra, que venga tu reino. Ayúdanos a entender este don tan grande que nos quieres regalar, el don de vivir en tu divina voluntad. Gracias por mostrárnoslo, por presentárnoslo. Te amamos en tu divina voluntad y con tu mismo amor y con gratitud.